Seguimos conversando con el diputado de la Asamblea Nacional, colega periodista también, Juan Pablo Guanipa, colega locutor al mismo tiempo, enterándome ahora, no sabía esa profesión también del diputado. Debo preguntarle, diputado, sobre el tema del diálogo, que se ha estado hablando, España ha estado dando algunos pronunciamientos sobre ese tema, que quiere conversar con diputados de la oposición, del oficialismo, para tratar de dar oxígeno a la situación. ¿Qué opina usted de eso? ¿Están dispuestos a dialogar? ¿Están dispuestos a sentarse, a pesar de lo que ha ocurrido previamente a esto, ya con ese tema en otros momentos? Mira, en Primera Justicia siempre estuvimos abiertos al diálogo, a los procesos electorales. Somos un partido que nació con la intención de lograr el poder como un instrumento para la transformación de la sociedad, pero indudablemente que ha sido el régimen el que ha cerrado las puertas al diálogo, el que ha cerrado las puertas a la negociación. Cuando tú vas a un diálogo, tú tienes que ver en la gente, en la contraparte, una actitud positiva que te permita ir con la mínima confianza de lograr acuerdos y que esos acuerdos se cumplan. ¿Tú crees que eso es posible con este régimen? Imposible, por eso lo digo tajantemente. Estamos negados totalmente a que en este momento se produzca un diálogo o una negociación en Venezuela. Eso no tiene ningún sentido. Eso es lo que intenta desde ese momento el gobierno cuando quiere hacer esa especie de diálogo. Lo que intenta es atornillarse en el poder, darse tiempo, burlarse de los interlocutores y de los mediadores. Y nosotros no podemos permitir eso. Que algún momento tendrá que venir una negociación, claro, pero nosotros lo importante de todo esto es que tenemos que ejercer mecanismos de presión, y esa presión política, social, institucional, internacional, tiene que irnos llevando a una situación en la que realmente la negociación sirva para que se acabe Maduro del poder, para que salga Maduro del poder y podamos reconstruir el país. Esa es nuestra visión. Le pregunto al diputado que da su opinión en nombre además de su partido sobre este tema en particular. ¿Han hablado con otros partidos políticos sobre esto, a ver si tienen la misma postura que ustedes, o por el contrario no lo han hecho y se mantienen ustedes firmes en su convicción? Bueno, mira, hay distintos movimientos políticos que piensan igual que nosotros. De hecho, Voluntad Popular, Causa R piensan lo mismo. Ahí están movimientos como 20 Venezuela, Alianza Bravo Pueblo, con los que no tenemos una vinculación cerrada en este momento, pero que piensan lo mismo. Lo que quiere decir que en la oposición venezolana hay dos posturas. ¿Hay un punto de encuentro para esas dos posturas? Yo creo que sí. Yo creo que tiene mucho sentido que todos juntos ejerzamos mecanismos de presión y que esa presión nos lleve más adelante en un mejor momento, porque en lo estratégico hay que ver claramente cuál es el momento adecuado. Tú puedes tener una gran decisión, pero si no la aplicas en el momento adecuado, puede fracasar. Este no es un momento para sentarse a dialogar, hasta el punto de que la propuesta española no tuvo absolutamente ninguna acogida en la Unión Europea y la gente de España tuvo que retirar su propuesta, lo que quiere decir que hay en el mundo internacional una claridad meridiana acerca de lo que pasa en Venezuela, y eso nos va a permitir seguir ejerciendo esos mecanismos de presión y llegará un momento en el que podamos sentarnos, pero para facilitar la salida de Maduro del poder, para darle facilidades para que él salga del poder y podamos reconstruir nuestro país. Bien, esa es la opinión del diputado Juan Pablo Guanipa, hablando justamente del tema del diálogo y lo que salió justamente con España, que fue como el promotor de volver a establecer un diálogo en ese sentido, pero como dice ya, incluso información que también manejábamos, se había retirado porque no tuvo mayor apoyo del resto de países del continente europeo. Ahora voy con el tema de la electricidad también, porque usted viene del Zulia y ha sido definitivamente uno de los estados más afectados por este problema. Willy Casanova, alcalde de Maracaibo, citaba acá hace semana y media que si bien había todavía problemas de electricidad en algunas zonas, se había mejorado en otras, que había problemas puntuales, pero en resumen había dicho que se había resuelto al 100% ese inconveniente, y ya vimos lo que pasó por una falla en la estación subarenosa, y todavía entiendo, por lo menos hasta la noche de ayer, me reportaban en mi cuenta Twitter @DerekB que habían zonas sin luz en Maracaibo y el resto del estado Zulia. ¿Qué nos puede decir al respecto? Mira, el problema del Zulia y la electricidad tiene que ver fundamentalmente con la generación de electricidad. Nosotros hemos disminuido muchísimo la demanda por toda la crisis económica y social que vive el país, pero a pesar de que se ha disminuido la demanda, estamos produciendo aproximadamente del 10 al 15% de la electricidad que necesitamos, cuando, según los planes de inversión de este régimen, ya deberíamos estar totalmente independizados en materia de generación eléctrica. El Zulia le vendía electricidad a Colombia y hay un canal de comunicación eléctrica que iba siempre del Zulia a Colombia. Hoy, lamentablemente, no hay ninguna posibilidad de que nosotros generemos la electricidad que necesitamos. Por tanto, el colapso está allí, y el colapso tiene que ver con el hecho de que no generas y que dependes entonces de otras partes del país, especialmente del Guri, y si hay cualquier problema en la interconexión,
termina sufriendo el último en la cola, que es el estado Zulia. Esa es una realidad. Ahora, no solamente es ese el problema, el Zulia está viviendo la peor de las tragedias, la peor de las calamidades en materia de agua, en materia de gas, en materia de recolección de basura, en materia de transporte público. El tema del transporte clama al cielo. La gente se traslada en camiones cava que están cerrados por todas partes y que nunca les funcionó la refrigeración, y ahí meten a la gente y llega totalmente sudada al sitio de destino. Lo que pasa con ese alcalde es que Willy se ha hecho el Willy y no le interesan para nada los problemas de la ciudad. No son ni alcalde ni gobernador usurpador que estén pendientes, sino de lisonjear a las autoridades nacionales. El Zulia, que es un estado combativo, que es un estado promotor de la descentralización, hoy está dirigido por gente que lo único que hace es ver cómo lisonjea a las autoridades nacionales. Y así no vamos a salir. ¿Qué se espera para diciembre, que es un mes en el que la gente, en medio de las festividades, trata de distraerse, que se utiliza más luz porque la gente coloca sus adornos en casa con una situación como la que está atravesando el estado Zulia, según está denunciando acá? Mira, yo creo que no hay posibilidad alguna de que podamos ni resolver las cosas ni mantener la actitud que siempre hemos tenido los zulianos de alegría en Navidad, porque lo que se está viviendo es profundamente dramático, grave. Todo lo que te he dicho es parte de los problemas, pero si vas al tema económico, si en alguna parte del país tú consigues billetes, en el Zulia no consigues billetes. Si en alguna parte del país tú puedes comprar las cosas a un precio solidario, en el Zulia es imposible, porque como somos zona fronteriza, los artículos crecen en precio de una manera impresionante. Y donde más crecen es más cerca de la frontera, lo que quiere decir que la región de La Guajira, por ejemplo, que es quizás la región más deprimida del Zulia, tiene el problema adicional de que allí los precios son mucho más caros con respecto al resto del estado. O sea que lo que vimos es dramático, y yo creo que esta Navidad no va a ser una buena Navidad por la situación que el país y que el Zulia particularmente está viviendo. El tiempo apremia. Me gustaría también tocar ese tema del contrabando en la frontera, del bachaqueo que ocurre, según han denunciado muchas veces, también del tema de la ley de convenios cambiarios, la ley del BCB, que ayer la Asamblea Nacional discutió prácticamente en su primera parte o enmienda, pero tengo también las preguntas de los televidentes que me interesa mucho para que conteste nuestro entrevistado. Le pido puntual, porque el tiempo apremia, para que podamos abarcar la mayor cantidad. Dice Daniel Donante: buenos días, ¿usted está de acuerdo con una intervención extranjera para Venezuela? ¿Cree que esa sea la solución? ¿Qué opina? No, yo creo en la presión internacional, y creo que esa presión internacional tiene que estar sustentando la presión nacional. Somos nosotros los que tenemos que ejercer presión para lograr que haya un cambio político en Venezuela. María Rosas, ¿usted cree que el diálogo funcionará con toda la conducta que este trae? ¿Será más de bla bla y al final el venezolano es quien sufre de sus actos? No hay absolutamente ningún escenario positivo para un diálogo en Venezuela en este momento. Sigamos ejerciendo presión y logremos un cambio político en el país. La doctora Dora Colmenares dice: buen día, Juan Pablo, dispersos no lograremos nada. Le hacen críticas a la oposición acá. Es notoria la desunión en el Zulia. ¿Cuál es la postura de PJ para volver a rescatar el Zulia? Su opinión. Que nosotros tenemos que rescatar el país, que lo más importante es Venezuela, que la vida no es un cargo, que la vida son principios, son valores, y que esos valores nos van a permitir rescatar la democracia, rescatar la libertad y rescatar la descentralización. Dice Juan Carlos Valerón: ¿y cómo es posible que con el recuerdo fresco de lo que le hicieron al compañero Fernando Albán aún hayan políticos que quieran ir a elecciones de concejales con este CNE y a un diálogo con este gobierno que no cumple nada y reprime cada día más? Opinión del televidente. ¿Qué opina usted? Simplemente no lo entiendo, no entiendo esa posición. Luis José Villarruel: buenos días, compañero. Preguntarle al diputado por qué no repudió la muerte de Robert Serra y María. ¿Qué le dice? Yo creo que cualquier muerte de cualquier persona es repudiable en nuestro país, y no hay ningún indicio de que Robert Serra haya sido asesinado por las estructuras de poder de Venezuela. Y más allá de eso, la repudio como repudio cualquier muerte. Hay muchas muertes, centenares de miles de muertes anónimas en nuestro país que claman al cielo, porque cuando la inseguridad te quita la vida, tú llegas a la conclusión de que en nuestra patria la vida no vale absolutamente nada. Voy a permitir contestarle a este televidente. Pedro Hernández me dice: buen día, qué bueno sería que la curiosidad periodística hiciera énfasis en pedirle al diputado pruebas sólidas de su acusación. Debo decirle que el diputado, mientras contestaba sobre el concejal Fernando Albán, en paz descanse, dijo que era información que recibían de fuentes internas. Al ser fuentes internas, se no puede revelar su fuente porque es quien le da la información, y en periodismo nunca se revela la fuente. Él también es colega periodista, por eso lo dice de esa manera, y es las pruebas que ellos manejan según lo que les ha dado
su fuente. Por eso mismo no ha hablado directamente o no insistí en preguntarle quién era quien le daba esta información. No sé si quiere agregar algo a esto. Yo quiero agregar algo, que es mi felicitación al periodismo venezolano, en el caso de Fernando Albán. Uno ha visto en este caso un periodismo combativo, que ha buscado la verdad, que no ha tenido, o si ha tenido miedo, lo ha vencido, ha tenido la valentía de enfrentarlo y de anunciarlo al mundo entero. Es un caso que clama al cielo y es un caso que puede ser símbolo de lo que es la necesidad de cambio que nuestro país puede tener. ¿Tuviste lo que sucedió con este periodista que presuntamente descuartizaron? Esas son cosas absolutamente inaceptables. Y lo de Fernando Albán es un asunto que tiene que llevarnos a todos los foros internacionales y tiene que ser un factor de presión para que el cambio se produzca en Venezuela y para que nunca más esto vuelva a pasar en nuestro país. El diputado se refiere al periodista Khashoggi que había dado mi compañera Estefanía Olivares los detalles cuando leíamos la prensa internacional. Gracias en nombre de todos los periodistas de este país, no solamente de Globovisión, por la felicitación que nos hace, y también decir que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, así como todos los periodistas, estamos alertas porque algunos colegas muy reconocidos que han hecho un trabajo extraordinario de investigación, debemos decir, han recibido, según el SNTP y según lo que ellos mismos han comentado, algunas amenazas al respecto. Seguimos con más. Quique Arteaga, saludos a Juan Pablo. En Mauroa, la crecida del embalse Matícora tiene en alarma a la población de varias comunidades. Hay fincas productivas inundadas y las autoridades brillan por su ausencia. Eso sin decir las horas sin luz. ¿Qué plan tiene la oposición? ¿Qué le dice? Mira, alarma tenemos en todo el país, situaciones de inundación en toda Venezuela, especialmente en el oriente venezolano. El colapso de la petroquímica del Tablazo, impresionante, que hayan tenido que evacuar casi toda una ciudad, que es los puertos de Altagracia, porque había la posibilidad de explosión de un tanque. ¿Por qué? Porque no le hacen mantenimiento, porque la inversión no se dirige hacia donde tiene que ir, porque ha colapsado todo en Venezuela, todo en el país. Es una tragedia, es un colapso. Y a pesar de eso, yo insisto en que nunca perdamos la esperanza, que nunca perdamos la ilusión. Venezuela es un gran país que va a salir de esta situación. Ramón Ramos dice, ¿quién ordenó la detención del concejal Fernando Albán? Ya que un concejal, para que sea detenido, debe ser ordenada por orden expresa y motivada del gobernador. ¿Quién dio orden de la detención? Es una buena pregunta, porque es que además cualquier detención tiene que ser previa, tiene que tener previamente una orden judicial. Aquí no la hubo, aquí sencillamente Albán llegó a Caracas y en el momento de su ingreso al país fue detenido, sin ninguna orden judicial, sin que él pudiera comunicarse con su familia, sino al otro día, y definitivamente estas son cosas irregulares que tienen que pasar. La diputada Dinora Figuera exigía que se establecieran responsabilidades dentro del SEBIN. ¿Quiénes eran los funcionarios que tenían a cargo la custodia de Fernando Albán? Debo cerrar ya, pero quiero hacerle estos 4 tweets porque le han puesto varias personas esto. Rey David Jiménez dice, ¿qué se ganó con que usted entregara la gobernación del Zulia? ¿Cuál es 1966? Dice, Juan Pablo, tú nos abandonaste, te dimos la gobernación y la dejaste botada, ya el Zulia no te quiere, pura habladera, dice otra persona acá. Manuel 4 dice, ¿hasta cuándo los líderes opositores van a seguir atacándose? ¿Cuándo van a unirse en bloque? ¿Cómo es posible que viendo todo este desastre y no hagan una declaración conjunta? En la unión está la fuerza. ¿Qué le responde a estas personas que hablan sobre Mira, ¿cuánto tiempo me vas a dar? Rápido, porque tiene 30 segundos. Bueno, mira, rápidamente. Nosotros no renunciamos a la gobernación del Estado Zulia. Nosotros fuimos al Consejo Legislativo, que según la Constitución debe juramentar al gobernador. Fuimos a un tribunal superior en lo contencioso administrativo y negaron la juramentación del gobernador. Desde el momento de la campaña electoral, todos los candidatos a gobernadores y la Unidad Democrática decidimos no juramentarnos ante la Asamblea Constituyente, porque esa constituyente no fue ni convocada ni elegida por el pueblo, y porque lo que se intentaba era que nos sometiéramos a la subordinación, no solamente de la constituyente, sino de Maduro y de sus cómplices, y nosotros tenemos que tener una conducta combativa frente a un régimen que sabemos cuál es su característica y qué es lo que intenta hacer con nuestro país. Y con respecto a la unidad, tenemos que seguirla bregando. La unidad es fundamentalmente con el pueblo venezolano, que quiere que sigamos ejerciendo presión hasta que haya un cambio de gobierno que permita que reconstruyamos nuestro país. Bueno, es la opinión del diputado Juan Pablo Guanipa. Gracias por estar con nosotros. Gracias, hermano. Bueno, menos mal que maneja los tiempos mejor porque es colega periodista. ¿Cuáles son sus redes rápidamente para que las diga? Juan P. Guanipa en Twitter, Juan P. Guanipa en Instagram y Juan Pablo Guanipa.